Muy bien, entonces, ejemplo número 2. Un oso hambriento que pesa 700 newton camina sobre una viga con la intención de llegar a la canasta de comida. Ver la figura. Que cuelga en el extremo de la viga uniforme que pesa 200 newton de módulo y cuyo largo es de 6 metros. La canasta pesa 80 newtons. Ahora, primero me dicen, dibuje un diagrama de cuerpo libre para la viga. Vamos a realizar el punto número 1. Entonces, acá tenemos la viga y vamos a ver qué fuerzas actúan sobre ella. Entonces, empecemos con la del extremo. Acá tenemos el peso de la canasta de golosinas. Entonces, llamémoslo W sub G, peso de golosinas. Hacia este lado o a esta dirección tenemos la tensión de la cuerda. Entonces, hacia acá el peso del oso. A una distancia X. ¿Listo? Hasta el momento es una distancia X. Entonces, este es el peso del oso. ¿Qué más fuerzas actúan? Muy bien, entonces acá adicionalmente me están diciendo que la viga pesa 200 newtons. ¿Listo? Entonces hay que señalar en el centro de masa o en el centro de la tabla el peso de la viga. Entonces, el peso de la viga. ¿Y qué otra fuerza actúa? ¿O esas son todas? ¿Alguien? Faltaría la normal, ¿cierto, profe? No, porque son las fuerzas que actúan sobre la viga. ¿Listo? ¿Hace falta? La fuerza de acción. La fuerza de acción, muy bien. ¿Listo? Y esa fuerza de acción forma un ángulo alfa. ¿Listo? Entonces ya realizamos un diagrama de cuerpo libre para nuestro ejemplo. El primer diagrama de cuerpo libre se hace sobre la figura y después ustedes ya lo pasan a blanco para tener una mejor interpretación de lo que están haciendo. Listo, ya tenemos el punto A. Ahora vamos a ver el punto B. ¿Qué nos pregunta? Cuando el oso está a una distancia de X igual a 1 metro, encuentre la tensión sobre la cuerda y las componentes de la fuerza ejercida por la pared sobre el extremo izquierdo de la viga. En pocas palabras, me piden hallar la tensión de la cuerda y la componente X y Y de la fuerza de acción. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer para realizar el punto, el inciso. Muy bien, entonces, acá. Acá yo realicé un diagrama de cuerpo libre, prácticamente para copiar el diagrama de la diapositiva anterior. Acá tengo la información, el peso del oso, el peso de la viga y el peso de la canasta. Muy bien. Acá, lo único que me faltó, según lo que estoy viendo, es el ángulo alfa. Muy bien. Entonces, este es el diagrama que tengo arriba. Ahora, cuando yo lo paso en limpio, me debe quedar algo así. ¿Listo? Un diagrama de fuerzas donde tenga en cuenta cada una de las fuerzas que están interactuando. El oso se encuentra a una distancia X y el ejercicio me dice que esa distancia X es de 1 metro. ¿Listo? ¿A qué distancia actúa el peso de la viga? A una distancia de 3 metros, porque la viga vale, mide 6 y el peso de la viga siempre se ajusta al centro de ella. Y la tensión y la fuerza o el peso de la canasta en el extremo derecho de la viga, justamente a 6 metros de la pared. Esto, y toda esa información está recolectada en el diagrama
cuerpo libre. Muy bien, entonces vamos a realizar lo que es sumatoria de fuerzas. Aplicamos primera ley de Newton. La primera ley de Newton, como el sistema está en reposo, sumatoria de fuerzas en X y en Y igual a 0. ¿Qué fuerzas actúan en X? Pues la componente X de la fuerza de acción y la componente X de la tensión. ¿De acuerdo? Si descomponemos, esto, la tensión y la fuerza de acción tienen componentes en X y en Y. Por lo tanto, la componente X positiva de la fuerza de acción, porque es positiva, se dirige hacia el lado, hacia la derecha, hacia el positivo de las X, es igual a la magnitud que es la fuerza de acción por el coseno de alfa, menos la tensión por el coseno de 60, menos porque se dirige hacia el eje X negativo, ¿de acuerdo? Y eso es igual a C. Ahora, si nosotros pasamos este que está restando al otro lado, pasaría a sumar. Por lo tanto, la fuerza de acción por el coseno de alfa es igual a la tensión por el coseno de 60 grados. Y tenemos la sumatoria de fuerzas en X. Ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. De la misma forma, como el sistema está en equilibrio, sumatoria de fuerzas igual a 0. En pocas palabras, todas las fuerzas que van hacia arriba deben ser iguales a todas las fuerzas que van hacia abajo. Igual que para X, todas las fuerzas que van a la derecha son iguales a todas las fuerzas que van a la izquierda. Profe, ¿Sí una ves? pregunta, cuando usted iguala, uno no puede ser que la fuerza puede ser negativa o la tensión puede ser negativa, ya que las igualó. En este caso, pues ambas quedan positivas. Ya si queda negativa, al momento de solucionarla, como en el ejercicio pasado, debe tener una explicación física. ¿De acuerdo? Entonces, en el ejercicio pasado nosotros hicimos la fuerza de acción igual acá. Pero resulta y pasa que la fuerza de acción, en el ejercicio pasado, no iba hacia arriba, sino iba hacia abajo. Entonces, por eso la fuerza de acción en Y me dio negativa. Y yo interpreté ese negativo. ¿Listo? Entonces, si usted maneja una matemática adecuada y maneja los procedimientos bien, el mismo ejercicio le va a decir, no, no va hacia allá, sino hacia el lado contrario. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces, continuando. Sumatoria de fuerzas en Y. Las fuerzas que van hacia arriba son iguales a las fuerzas que van hacia abajo. ¿Qué fuerzas van hacia arriba? Perdón. Va la componente Y de la tensión y la componente Y de la fuerza de acción. En pocas palabras, estas dos. Y estas dos deben ser iguales a las fuerzas que van hacia abajo. ¿Qué son? El peso del oso, el peso de la viga y el peso de las golosinas. Que acá las tenemos. ¿De acuerdo? Como tenemos, ya tenemos la sumatoria de fuerzas en X y en Y, vamos a ver qué incógnita podemos solucionar, si es que se puede solucionar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hasta el momento, ¿qué incógnitas tenemos? Tenemos la fuerza de acción, no la conocemos. Tampoco conocemos alfa. Y tampoco conocemos la tensión. Si ustedes están viendo álgebra lineal, o ya la vieron, para solucionar un sistema de ecuaciones se necesitan el mismo número de ecuaciones según las incógnitas. En este caso tenemos 3 incógnitas y solamente 2 ecuaciones. Por lo tanto, no podemos solucionar el sistema aún. Por lo tanto, recurrimos a el formalismo de torque. Como el sistema está en equilibrio, al igual que las fuerzas, sumatoria de fuerzas igual a 0, sumatoria de torques igual a 0. Muy bien, entonces, recordando que el torque es igual al vector posición cruz fuerza.
¿Listo? Entonces, esto es el torque. R cruz F igual al torque. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a ver en dónde colocamos nuestro pivote. Nuestro pivote, recuerden, es el lugar donde la figura o el sistema puede rotar o girar. Muy bien, entonces, hay dos puntos donde yo puedo aplicar eso. El primer punto es acá y el segundo punto es acá. ¿Listo? ¿Por qué? La tabla puede girar respecto a este punto y respecto al punto donde está enganchada la tensión. Cualquiera de los dos. ¿Cuál va a seleccionar? Pues el que sea más conveniente. En mi caso, decido seleccionar el punto de la pared. ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla. Porque primero aquí me estoy librando de dos incógnitas. ¿Cuál es la primera? La fuerza de acción y la segunda incógnita del ángulo alfa. Entonces me estoy librando exactamente de dos incógnitas. O sea, estoy volviendo el sistema mucho más simple. Recuerden que si yo aplico el pivote acá, o el punto de torsión en este punto, todas las fuerzas que actúen sobre este punto van a ser igual a cero. Esto, por lo tanto, la fuerza de acción va a ser igual a cero. Y estoy eliminando la incógnita de la fuerza de acción y el ángulo. Muy bien, entonces, vamos a hallar el torque respecto a la fuerza, al peso del oso. Entonces, el vector R, este es el plano cartesiano. Recuerden que el plano cartesiano ahora inicia desde el punto del pivote. Este es el eje Y y este es el eje X. ¿Y en qué dirección se encuentra el vector posición de la aplicación del peso del oso? A una distancia X, que justamente el ejercicio me dice que ese X es igual a 1 metro. ¿Listo? Entonces el vector posición es 1 metro en dirección Y positivo, porque nos estamos moviendo hacia el eje X positivo. Entonces, por fórmula, reemplazamos lo que es R, este R. Y acá obtenemos 1 metro en dirección Y. Ahora, ¿hacia dónde se dirige la fuerza? La fuerza se dirige hacia menos J, hacia abajo, ¿cierto? Entonces simplemente la reemplazamos. 700 newton, que es lo que pesa el oso, en dirección menos J. Ahora vamos a aplicar el producto cruz. Y cruz J me va a dar K, pero por este menos que tiene J me queda menos K. Y 1 metro por 700 newton me da 700 newton por metro en dirección menos K. De esta forma hallamos el torque ejercido por el peso del oso. Muy bien, ahora vamos a hallar el torque ejercido por el peso de la viga. Entonces, el peso de la viga, ¿cuál es el vector posición? Perdón. El vector posición es 3 metros en dirección Y, ¿cierto? También nos estamos moviendo hacia el eje X positivo y el peso de la viga siempre se ubica en el centro de masa o en el centro del objeto del cual se está reposando. Entonces, tendemos 3 metros en Y. O sea, estamos reemplazando de nuevo el vector posición. Ahora vamos a hallar el vector fuerza. Entonces, vector posición, producto cruz, la fuerza. Me dice que la viga pesa 200 newton. ¿Hacia dónde se dirige la fuerza? Hacia abajo, ¿cierto? Por eso son 200 newton en dirección menos J. Ahora de nuevo, y cruz J me da K, pero por este menos me queda menos K. ¿Listo? Y el torque sería 3 metros por 200 newton. Entonces el torque es igual a 600 newton por metro en dirección menos K. Para recordar, de pronto deben estar un poco perdidos, y J, K.
¿Listo? Entonces, cuando nos dirigimos, I cruz J me va a dar K. J cruz K me va a dar I. Pero si vamos en el sentido contrario a las manecillas del reloj, I cruz K me va a dar menos J. Menos J. K cruz J me va a dar menos I. ¿Listo? Entonces, de nuevo, I cruz J me va a dar K. Pero como acá está negativo, me queda menos K. Muy bien. Ahora vamos a hallar el torque ejercido por la canasta de golosinas. Profe, Coménteme. ese 600 newton uno los puede colocar como menos 600 newtons Menos por 600 metro. newton por metro en dirección K positivo. Entonces, ese menos puede salir de ahí. O sea, no hay problema que uno lo coloque como un menos ese torque. Sí, lo puede colocar así. Lo puede colocar de esta forma. El torque es igual a menos 600 newtons por metro en dirección K. Listo, lo puede colocar así. Listo, no hay ningún problema, significa exactamente lo mismo. ¿Listo? Muy bien, entonces continuando. El peso de la canasta de golosinas, de nuevo. Entonces, el vector R es el vector posición, desde el punto del pivote, partimos desde el centro hasta donde se va a aplicar la fuerza. En este caso, la fuerza se aplica a 6 metros en dirección Y con respecto a nuestro plano cartesiano, ¿cierto? Entonces, el vector posición es 6 metros en Y. Estamos hallando el torque del peso de las golosinas, no se nos puede olvidar. Ahora, hacia abajo, se dirige la fuerza, ¿cierto? En dirección menos J. Por lo tanto, la canasta pesa 80 newtons en dirección menos J. De nuevo, I cruz J me va a dar K, pero por este negativo me da menos K. Y el torque ejercido por la canasta de golosinas es igual a 480 newton por metro en dirección menos K. ¿Qué nos hace falta? Hallar el torque ejercido por la fuerza de tensión. Ahora, como la fuerza de tensión y el peso de la canasta se aplican en el mismo punto, ¿qué quiere decir? Pues que también comparten el mismo vector R. Este vector de 6 metros es donde se aplica la fuerza del peso de la canasta de golosinas, es igual donde al vector posición donde se está aplicando la tensión. Si las dos fuerzas se están aplicando sobre el mismo punto. ¿Listo? Entonces, ¿y cuál es el vector tensión? Entonces, la tensión tiene componentes en X y en Y. En X es menos la tensión por el coseno de 60 en Y, menos porque se dirige hacia el eje X negativo, más la tensión por el seno de 60 grados en J. Se dirige hacia arriba, ¿cierto? Entonces vamos a realizar el producto cruz. Muy bien, entonces, I cruz I me va a dar 0. Recuerden que el producto cruz entre dos vectores paralelos o antiparalelos es 0. Si los dos se dirigen hacia ahí, pues son paralelos o antiparalelos. En este caso, el producto cruz da 0. Ahora, I cruz J me va a dar K. Y cruz J me va a dar K. En este caso no hay negativos, entonces queda K positivo. Y me quedaría 6 metros por la tensión por el seno de 60 grados. ¿Listo? Entonces, aplicamos sumatoria de torques igual a 0. Voy a borrar acá un momento todo esto. Sumatoria de torques igual a 0. Y vamos a reunir todas nuestras respuestas. Tenemos nuestra primera respuesta, nuestra segunda respuesta, nuestra tercera respuesta y nuestra cuarta respuesta. Al igual que la sumatoria de fuerzas, todos los torques que se dirigen hacia menos K o hacia el eje X, hacia el eje K negativo, van a ser iguales a todos los torques que se ejerzcan hacia el torque positivo, hacia K positivo. Entonces, lo que son estos tres torques, que todos son negativos, si se dan cuenta,
que son estos, van a ser iguales a el torque que se dirige hacia acá positivo, o sea, hacia este. ¿Listo? 3 por raíz de 3 es igual a seno por el seno de 60 grados. ¿Listo? Esto es 6 por el seno de 60 grados. Ahora, sumando esto, y este 3 raíz de 3, como está multiplicando, pasa a dividir el resultado de esto, me da que la tensión de la cuerda es igual a 342,56 newtons. O sea, despejando de esta formulita. ¿De acuerdo? Pueden corroborar, de pronto haya colocado algo mal en la calculadora. Listo, entonces de esta forma ya hallamos la fuerza de tensión. ¿Qué nos hace falta hallar? La fuerza de acción, la componente en X y en Y. Porque eso es lo que nos pedía el ejercicio. ¿Listo? Profe, perdón, qué pena. No entendí esa partecita de 3 raíz de 3. O sea, ¿de dónde salió eso, profe? Qué Bueno, pena. multiplique 6, este 6, por el seno de 60 grados. Sí, a 3 raíz de 3. ¿Listo? Eso fue lo que hice. ¿Listo? Compacté esto en solamente un número. Eso fue lo que hice, no hay nada del otro mundo. ¿Listo, Pablo? O sea, profe, que, o sea, eso sería igual a la sumatoria de todo lo anterior. O sea, torque total es igual a 6 por seno 60. A ver, espera. Eh, hay que hacer referencia. Ese 3 por raíz de 3 lo pasó a dividir, ¿no? Sí, este 3 raíz de 3 lo pasa a dividir. Bueno, en pocas palabras hice esto, miren, para hacerlo un poco más sencillo. Este torque es positivo, ¿cierto? Y todos estos son negativos. ¿Están de acuerdo? Entonces vamos a aplicar sumatoria de torques igual a 0. Entonces, todo esto debe ser igual a 0. Entonces, este es positivo y todos estos son negativos, encerrados entre paréntesis. Despejen. Entonces, estos negativos pasan al otro lado a ser positivo. ¿Qué es exactamente lo que tenemos acá? 700 newton y sumo todo esto. Y después, esto como está multiplicando pasa a dividir. Lo que me dé de resultado acá, lo divido en 3 por raíz de 3 metros y me tiene que dar 342,56 newtons. ¿De acuerdo? Profe, en ese caso no hay que tener en cuenta el vector K. El vector K, Sí, o sea, en la respuesta, profe. no, porque, bueno, acá es que haría K igual a K, porque todos Ajá. se dirigen en dirección K. Es igual que la sumatoria de fuerzas en X. ¿Listo? O sea, acá yo ya estoy teniendo en cuenta que todos van en K. Acá todo va en K. Por ejemplo, acá todo va en X, ¿cierto? Aquí todo va en Y. Entonces no hay necesidad de estarlo recordando. Ah, listo, profe. ¿No? En el caso en el que yo tenga dos torques, o sea, Entonces, ahí. exacto, se hace en, por ejemplo, si tiene dos torques, en I y en J, pues hace un torque para I y hace otro torque para J. Ah, ok. O sea, la respuesta sería sumatoria de torque en I igual a tanto, sumatoria de Exacto, torque en ajá. J. Ah, Lo mismo sucede para toda cantidad vectorial, toda magnitud vectorial. ¿Listo? Muy bien, listo. entonces ya hallamos la tensión y nos hace falta ya la fuerza de acción. Profe, ¿No? profe, qué pena, es que no entendí de dónde sacó el 3 raíz de 3. Lo estoy haciendo y no me da. Mira, debe ser que tiene la calculadora en radianes o en otro. Pónganlo en de gradientes. ¿Listo, Erika? Sí, Y multiplique 6 por el seno de 60 grados. Y te tiene que dar
3 raíz de 3. No me da. Ya ahorita te ayudo, ¿listo? Déjame terminar el video y con mucho gusto te colaboro en el otro link. Bueno, entonces, esto ya habíamos hallado la tensión. ¿Listo? Hallamos la tensión. Nos hace falta ya las fuerzas de acción en X y en Y. Pues recurrimos a la sumatoria de fuerzas, al diagrama de cuerpo libre, las primeras ecuaciones que hicimos. Habíamos hallado que la fuerza de acción en X es igual a la tensión por el coseno de alfa, por el coseno de 60 grados. Y eso es igual a, como ya conocemos la tensión, simplemente reemplazamos y nos da 171.3 newtons. Y en el caso de la sumatoria de fuerzas en Y, tengo esta ecuación. Y es simplemente reemplazar el valor que nos dio en T, que es este, que nos dio la tensión, y hallamos la componente Y de la fuerza de acción. O sea, hallamos la componente X y Y. Ahora, si queremos saber cuánto mide en sí la fuerza de acción en magnitud, pues sacamos la magnitud del vector. Y obtenemos que la fuerza de acción es igual a 704 newtons aproximadamente. Ahora, ¿cuánto mide el ángulo alfa? Pues sencillo. Sáquenme la tangente a la -1 de la componente Y, o sea, de esta componente, que nos dio 683.3, y la dividimos en la componente X, que es esta, que es 171.3. Y nos da que el ángulo alfa es igual a 75.92 grados. Y solucionamos las incógnitas. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver qué nos pide el inciso B. El inciso B me dice, si el alambre, o sea, la cuerda, puede soportar una tensión máxima de 900 newton, ¿cuál es la distancia máxima que el oso puede caminar antes de que se rompa el alambre? Entonces, si el oso va caminando, se va acercando hacia la canasta, la tensión de la cuerda cada vez va a ser mayor. Entonces, vamos a igualar la tensión de la cuerda a 900 newton, que es lo que nos dice el ejercicio. ¿Listo? Entonces, la tensión de la cuerda va a ser 900 newtons. Y vamos a ver qué tanto se puede acercar el oso hasta que llegue a los 900 newtons. Esa línea va a ser el punto clave para saber si el oso alcanza la canasta o no la alcanza. ¿Listo? Si la distancia me da mayor que 6, o sea, me da por fuera la tabla, el oso pues fácilmente puede llegar a la canasta y comer las golosinas. Pero si me da menos que 6 metros, quiere decir que el oso no va a alcanzar la canasta. ¿Por qué? Porque si pasa de los 6 metros, si el dato que nos da este inciso es esto menor que 6, si llega a pasar más de esa distancia, la tensión de la cuerda va a ser mayor a 900 newtons. Y la cuerda solamente aguanta 900 newtons. Por lo tanto, la cuerda se va a romper y pues el oso va a caer al suelo. Entonces, vamos a ver qué hicimos. Muy bien, entonces acá realizo de nuevo el diagrama de cuerpo libre. ¿Cómo lo ven acá? Lo único que cambié fue que le di el valor a la tensión. Y aquí solamente vamos a aplicar torques. Ya tenemos los torques calculados. Tenemos el del peso del oso, pero ese no lo vamos a utilizar. Porque ahora el oso está a una distancia X, que no conocemos. Ahora la debemos hallar. El torque de la viga va a ser exactamente el mismo. Perdón, va a ser exactamente el mismo. No vamos a mover la viga.
El torque de las golosinas va a ser exactamente el mismo porque no las estamos moviendo. Entonces vamos a hallar el nuevo torque de la tensión, ¿listo? Que es este, que es menos 900 newton por el coseno de 60 grados en I, menos porque va hacia el eje X negativo, más 900 newton seno de 60 grados en dirección J positivo, por el vector posición, que es 6 metros en I. Aquí se me olvidó el I. ¿Listo? Entonces, I cruz I, 0, I cruz J, dirección K. Entonces, esto va en dirección K. Y de nuevo, 6 metros por 900 newton por el seno de 60 grados me da 4.676.53 newton por metro. En dirección K positivo. Y ahora el torque del oso. El torque del oso, pues el oso se encuentra a una distancia X que nosotros debemos hallar. Esta distancia es la que nosotros debemos hallar. En dirección Y. Por el peso del oso, el producto cruz, el peso del oso. ¿Listo? Entonces, de nuevo, I cruz J me da K, pero por este menos me da menos K. X por 700 newtons. Y sumamos todos los torques. ¿Cuáles son los torques que van hacia abajo? Entonces, los torques que van hacia abajo son este torque, es el torque de la viga, el torque de las golosinas y el torque del oso. Los sumamos todos y eso me va a dar esto. X por 700 newton, que es el torque del oso, más 1080 newton por metro, que es la suma de 600 newton por más 480 newton. Y eso debe ser igual al torque de la tensión de la cuerda, que es este que hallamos acá. Despejando X, este que está sumando, pasa al otro lado a restar, y el 700 newton pasa a dividir, porque está multiplicando X. Y me da que la distancia que puede alcanzar el oso máxima es de 5.13 metros. En pocas palabras, el oso no alcanza a llegar a las golosinas. ¿De acuerdo? Muy bien. Muchachos, la clase se acabó, entonces ya les paso el nuevo link.